comenzar a grabar la reunión con el permiso de todos ustedes y lo que estamos haciendo es estudiando a la persona del Señor Jesucristo. Del tema de la vez pasada estuvimos hablando acerca de las tentaciones, perdón, de la relación del Juan el Bautista y cómo nosotros estamos llamados a entregar y rendir nuestra soberanía al Señor Jesucristo, como el Señor Jesús lo hizo a su Padre, y estuvimos viendo el ejemplo de Juan el Bautista, pero también quedó un tema de lo que habíamos abordado y era relacionado al bautismo. Hablábamos de que Juan creció el bautismo y particularmente en el libro bueno, en varias partes, pero particularmente tomando la nota y referencia en el libro de Mateo, dice lo siguiente. Vamos a ver. Aquí estamos. Regresa acá, vamos a ver. Ahí está. En el libro de Mateo, en 28:19 dice, y por tanto, id y enseñad a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Entonces la tarea era, como dice aquí, por favor buscar en la Biblia los versículos relacionados a cómo fue que bautizaron los apóstoles a los fieles siguiendo el mandato del Señor Jesús. En qué nombre bautizaban y por qué bautizaban así. Entonces yo les di algunas pistas de buscar en libros de Hechos, Romanos, Corintios, Gálatas. Entonces, así que si quieren, abrimos el micrófono para que los voluntarios lo comiencen a explicar. ¿Les parece? Bueno, yo encontré varias citas. Adelante. Pues, en Efesios 4:5 dice, un Señor, una fe, un bautismo. En Marcos 4 dice, bautizaba Juan en el desierto, predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. En Marcos 8:30 dice, el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres, es una interrogante. Luego en Lucas 12:50 dice, de un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo? Me angustió hasta que se cumpla. Y así me voy a pasar hasta Hechos, que dice, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y también en Hechos 13:24 dice, antes de su venida predicó Juan el Bautista el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Y me voy a Hebreos, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. No sé, todavía tengo más, pero no sé. Entonces, si se fijan, todos los que acaba usted de mencionar, don Gamaliel, hablan en relación básicamente a la doctrina del bautismo e hizo referencia de la necesidad que todos tenemos de ser bautizados. Hablamos del bautismo de Juan y de cómo todos teníamos que ser bautizados. De hecho, el mismo Señor Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista. Pero la pregunta en ese sentido era, de acuerdo a Mateo, la orden que nosotros tenemos era que fuésemos y bautizásemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces la pregunta es, ya cuando el Señor Jesús se fue y ellos comenzaron a bautizar, y en los relatos que aparecen contenidos en la Biblia, particularmente en Hechos, pues porque fue justamente después de que el Señor subió, los discípulos los apóstoles comenzaron a bautizar. ¿Encontraron cómo fue que se cumplió esa parte de que lo bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Alguien que lo ha encontrado ya? No, todos bautizaron en el nombre de Jesús. Ninguno bautizó en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y tienen algunos versículos como para poder leerlos? Sí, Hechos 2:38. Ahí Pedro bautizó. En Pentecostés. Hechos 2:38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo.
¿En algún otro versículo? Hechos 8, 14 al 16. Dice, Ajá. cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues todavía no habían descendido sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Muy bien. También tengo Hechos 10, 47, 48. Sí. 47. Dice, ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos unos días. Esto es Pedro también bautizando en Cesarea. Perfecto. ¿Alguien más? En el 10 Ajá. también. En el 10:5, que es cuando le toca, déjame ver, Ese es, déjame ver, el 10:5. no, el 10:5 es cuando Pedro y Cornelio, el capítulo de Pedro y Cornelio. Sí, es la parte de cuando, vamos a ver, de cuando bautiza, a ver, de cuando bautiza él y a su gente. Vamos a ver. No, parece el que acaba de leer justamente Yara. Al final de ese capítulo, el versículo 10, en el versículo 47 es cuando, después de haberle dado la conversación con Cornelio y a todos los que estaban ahí, los bautizó en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Alguien más encontró algún versículo relacionado a eso? Hermano Juanito, Armando, Ada. Yo tengo otro. ¿Vale? Hechos 19, 5. Dice, aquí fue Pablo. Pablo bautizó a discípulos de Juan, o sea, a discípulos que fueron bautizados por Juan el Bautista. Entonces los bautizó. Dice, cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Pero es Pablo bautizando. Muy bien. Y cuando Felipe dice en el 8:37, si no menciona que lo haya bautizado, digamos, no hace mención que haya sido bautizado en el nombre de Jesús, pero previamente el etíope sí dijo, o sea, él le dijo, pues Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes, hablando del bautismo, ¿eh? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Decía el eunuco etíope. ¿En cuál estás? ¿En qué capítulo? Es el 8:35 en adelante. Léete el 8:12, por favor, a ver si está por ahí. 8:12. Dice, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Ah, sí, pero después fue el etíope, tenés razón. Pero en efecto, en el contexto, justamente le pregunta previamente si cree en el Señor Jesucristo y después lo bautiza. Exacto. Yo creo que con eso tenemos algunas referencias para no tomarnos todo el tiempo. Voy a seguir proyectando mi pantalla y podemos abrir un poco la conversación para la siguiente pregunta que hago yo aquí es ¿por qué entonces si el Señor Jesús le mandó a que bautizaran en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, lo vemos que en hecho están bautizando en el nombre del Señor Jesucristo? Y antes de eso me permito por favor leer Colosenses 3:17, dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Y luego refiero justamente Hechos 2, 37, 38 como un ejemplo de todo lo que ustedes ya leyeron, donde dice Pedro justamente, les dijo, arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces la pregunta que hago aquí es, ¿por qué razón bautizaron en el nombre del Señor Jesús y no en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? Yo tengo Juan 5:43, que dice, Jesús en nombre de mi Padre y no me recibís, y
si otro viniera en su propio nombre, a ese recibe. Entonces, como que el nombre del Padre, o sea, Jesús representa al Padre, entiendo yo. Así es, exactamente. Así es. ¿Se recuerdan que la vez pasada? Perdón, dale, Yara, disculpa. No, iba a decir lo del Espíritu Santo, pero si quieres. Ajá. Sí, sí, sí. Del Espíritu Santo también, pero espéreme. Solo espéreme. Aquí está. Juan 14, 26. Dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, el nombre del Espíritu Santo también es Jesús. O sea, Jesús representa también el... Amén, exactamente, sí. Entonces, aquí vemos lo que nosotros explicamos el otro día que estuvimos hablando en relación a esto. Digamos, si nosotros hablamos de Padre, y por favor, Pastor Eric, en cualquier momento usted pueda, por favor, ayudarme. Cuando hablamos de Padre, no nos referimos a un nombre. De hecho, cuando nosotros referimos al nombre del Padre, se habla que es Jehová, ¿sí? Pero el nombre del Hijo es Jesús y que significa Jehová salva. Y el Espíritu Santo, al final de cuentas, si nosotros lo vemos, tampoco es un nombre. El nombre, digamos, la parte de Padre, la parte de Hijo, la parte de Espíritu, no son nombres, sino que son atributos, por decirlo de alguna manera, de cada uno de nosotros. Es decir, por ejemplo, si Yara se refiere, por ejemplo, ¿cómo se llama? La hija de ustedes, Yana se refiere a Cristian de papá, pero cuando quiere alguna cosa le dice Cristian, o si le refiere a alguien, habla de Cristian, no habla de papá. Igual, cuando uno es hijo, habla uno como hijo, como en su carácter de hijo, pero no es el hijo que tiene. Y si nosotros vemos, hay un versículo en la Biblia, tal vez me ayudan a encontrarlo, si no estoy mal, ese Pedro cuando tiene el discurso delante de todo el mundo que dice, a este Cristo que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Dios. Ahí se cumple justamente el nombre completo, digamos, de la Trinidad, porque él dice que lo ha hecho el Señor Jesucristo, que al final de cuentas se reúne en ese nombre del Señor Jesús y del Señor Jesucristo, las deidades, por decirlo así, de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, es por esa la razón en el que los discípulos van y bautizaron en el nombre del Señor Jesucristo, ¿verdad? Esa es justamente la razón. No sé, pastor, si usted quiere agregar algo y si quiere de una vez yo le voy a dar control para que posteriormente a esto, pues que siga usted de aquí la enseñanza. Y si tienen alguien algún comentario, lo podemos hacer. Sí, gracias. Pues con relación a lo que está mencionando el hermano Ervin, qué importante el tema y que podamos comprender, hermanos, que en el Evangelio dijo bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ya, pues gracias a Dios que por la enseñanza que recibieron y ustedes mismos lo comprobaron, en ningún momento los apóstoles cuando bautizan dicen yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos dicen en el nombre del Señor Jesucristo, o en el nombre de Jesús, o en el nombre de Jesucristo, pero mencionan Jesús. Y es exactamente lo que dice el hermano Ervin. Padre, hermano, no es atributo. Padre no es un nombre, Padre es un atributo. Y el ejemplo que él puso, yo les voy a poner otro. Estamos hablando ustedes y yo le digo, por ejemplo, el hermano Gamaliel va al banco, dice que va de parte mía, que le den el dinero de mi cuenta. Cuando el hermano Gamaliel va al banco, ¿qué dice? ¿Que va de parte de alguien que se llama Mía o de parte de Eric Urruela? De Eric Urruela, por supuesto. No puede decir de parte mía. Entonces, cuando Mateo dijo bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es porque ellos sí entendían cuál es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La cita que estaba mencionando el hermano Ervin está en Hechos 2:36, si la quieren buscar, por favor. Y ahí van a poder entender claramente, ya lo mencionó el hermano Ervin, pero quisiera que lo leyeran. Hechos 2:36. Y sí es precisamente el discurso de Pedro. Si me lo quiere leer a alguien, por favor. Alguien de apellido Garby o de nombre Cristian. Es que
Tenía un par de cositas ahí, pero lo voy a Perdón. sacar aquí en la otra Biblia. Ay, perdón. Ah, Ok. Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. gracias. Notaron, hermanos, ahí dice, Pedro dijo, a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Quiere decir que al nombre de Jesús se le añadió el nombre del Señor y nombre de Cristo. El nombre del Padre, hermanos, es Señor. El nombre del Hijo es Jesús y el nombre del Espíritu Santo es Cristo. Ese es el nombre de toda la deidad. En el Nuevo Testamento ustedes se encuentran que dice que en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Como el Señor Jesús fue humillado hasta lo más bajo, el Señor, su Padre, lo exaltó hasta lo más alto, dice, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y para confirmarles esto, hermanos, si usted alguna vez estuvo presente en alguna liberación de algún demonio, nunca ha escuchado usted que liberen a una persona en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ningún demonio va a obedecer. Los demonios se sujetan al nombre del Señor Jesucristo o de Jesucristo o de Jesús. Ese es el nombre sobre todo nombre. Hermanos, ¿en qué nombre fuimos salvos? ¿Qué nombre invocamos el día de nuestra salvación? El nombre de Jesús. Es el mismo nombre que se tiene que invocar en el momento que nosotros somos bautizados. Y no hay contradicción, hermanos, en la gran comisión cuando dice bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay personas que tienen esa pequeña duda y yo le digo, mire, no se complique, lo voy a bautizar. Yo lo bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es Señor Jesucristo, y cumplí con los dos. Pero el verdadero nombre es Señor Jesucristo, hermano, y ahí está el versículo bíblico. Entonces, qué bueno que están tocando ese tema porque ya que lo mencionamos, procuren recordarse qué mencionaron el día que ustedes fueron bautizados. Porque si cuando ustedes los bautizaron dijeron Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque ese es el propósito de que lo comprendamos. Si cuando a ustedes los bautizaron en agua les dijeron Padre, Hijo y Espíritu Santo, todavía no han sido bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Y es necesario ser bautizados en el nombre del Señor Jesucristo para completar nuestras experiencias del atrio y poder llegar al lugar santo. Así es que les dejo esa inquietud, que recuerden, yo esta enseñanza que está mencionando hermano Erwin, la recibí, tal vez en el año 88, hermano. Y yo había aceptado al Señor en una iglesia evangélica, pero una iglesia evangélica donde no se mencionaba el nombre del Señor Jesucristo en el bautismo. Y cuando el pastor lo mencionó, yo lo recordé clarito. Le dije, pastor, yo necesito bautizarme en el nombre del Señor Jesucristo. No es un rebautizo, porque no hay necesidad de bautizarse una segunda vez. Solo que cuando lo bautizaran no hubieran mencionado el nombre de Jesús, entonces sí, porque no ha sido bautizado en el nombre que es sobre todo nombre. Entonces, ya que el hermano Erwin lo mencionó, yo les dejo la inquietud en su corazón, hermanos. Recuérdense qué nombre mencionaron. No, y perdón, pastor, que me atreva a hacer el comentario. Lo leímos en uno de los versículos que se vio, que cuando se encontraron los discípulos de Juan, ¿sí? Y les preguntaron en el nombre de quién fueron bautizados. Él dice en el bautismo de Juan. Y no es que el bautismo de Juan haya quedado, digamos, no haya tenido un efecto porque tenía una premisa que cumplirse. Pero justamente por eso fue que les dijo, bauticen en el nombre del Señor Jesús para que reciban el Espíritu Santo, para que sean posteriormente que reciban el Espíritu Santo, que ese es una parte de ese crecimiento que nosotros estamos tratando de establecer para que nosotros tengamos las experiencias completas de la aceptación del Señor Jesús, que es a través de su sangre, el bautismo en agua, que es justamente digamos, a través de morir a nosotros mismos en las aguas de su nombre, y que el fuego, el Espíritu Santo, venga sobre nosotros para que tengamos esas tres primeras experiencias que tuvieron, digamos, si lo referimos en relación al tema del atrio, ¿no? O sea, que tenemos el altar de bronce, el altar ¿cómo se llama? El lavacro de bronce, y justamente el fuego del Espíritu Santo que se representaba siempre también en el mismo altar de bronce, eso justamente es lo que representa en este nuevo periodo las experiencias iniciales de todo cristiano. Perdón, pastor, eso era. No, y es que, perdón, ahora que lo mencionó hermano Erwin, hermanos,
antes del ministerio del Señor Jesús era Juan el Bautista el que bautizaba. Si en este caso que está mencionando el hermano Ervin, y se encuentran y dicen, he sido bautizado en el bautismo de Juan, y los apóstoles dicen, no, ahora te tienes que bautizar en el nombre del Señor Jesús, pareciera que el bautismo de Juan no servía. Pero yo no estuve en la enseñanza pasada, no sé si ustedes lo tocaron, pero Juan tenía un ministerio especial. Quiero que me presten atención con esto. Juan tenía un ministerio especial, hermanos, pero el ministerio de Juan hubiera terminado, ese era el plan de Dios, cuando apareció el Señor Jesucristo. A esas personas que menciona el hermano Ervin, que los apóstoles le dicen, ¿en qué bautismo fuiste bautizado? En el de Juan. Ah, tienes que bautizarte en el de Jesús. Fue los que Juan bautizó después de que Jesús se bautizó. Después de que Jesús se bautizó ya no servía el bautismo de Juan. Por eso es que sí estudiaron lo del ministerio de Juan, hermano Ervin, la semana pasada. Sí lo estudiamos y causó también muchas digamos, inquietudes en el sentido de lo que estuvimos viendo. Sí. Pero sí, en efecto, y vimos un versículo que fue bien interesante. Déjenme ver si lo tengo por acá. De hecho, lo tenemos en la presentación. Un segundito. Pero básicamente el versículo clave que estuvimos viendo era cuando era el que está, que dice, que cuando dice Juan, más cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy? No soy yo, él, refiriéndose a la persona del Señor Jesús, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Es decir, en ese momento lo que vimos y estudiamos es que Juan justamente estaba clarísimo de cuál era su misión, que Dios le había encomendado y que su ministerio justamente terminaba en el momento mismo que él bautizase a la persona del Señor Jesús. Y posteriormente a eso, pues lo que estuvimos discutiendo era que lo que debió haber sucedido era, ahorita pastor, lo que debió haber sucedido era que el Juan el Bautista debió haber sido básicamente un discípulo o seguidor del Señor Jesucristo. Pastor Raúl, creo que iba a aportar algo. Sí, muchas gracias. Pues igualmente hablando de Juan el Bautista, ¿verdad? Podemos ver en Marcos 1 del 8 al 11, donde dice, yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Y ahí es donde él, ¿verdad? Entrega, ¿verdad? Reconoce que el Mesías, el Hijo de Dios, ¿verdad? El que iba a hacer la obra, que no era él, sino que iba a haber alguien mayor que él, que iba a terminar la obra que él había empezado, pues. Él solo le preparaba el camino, no había empezado la obra, porque la obra es del Señor Jesucristo. Solo le preparaba el camino. Así es. Pero volviendo al tema, hermanos, del bautismo, para retomarlo, no hay necesidad de un segundo bautismo. Si cuando se bautizaron mencionaron el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, si nunca mencionaron el nombre del Señor Jesucristo, solo dijeron yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pues no tienen el nombre y hay que recibirlo. Y la pregunta que les puede venir es, mire, yo me bauticé cuando era cristiano adolescente y no recuerdo qué nombre mencionaron. Porque eso es lo primero que le puede venir a la mente. Mire, cuando me bautizaron no recuerdo. Yo le hago esta pregunta. Si está dando paludismo, viene la enfermedad y usted no sabe si tiene la inyección de paludismo, ¿qué hace? ¿Se la pone o no se la pone? Pero es que no sé si me la puse de chiquito. Miren, en ese caso el Señor entiende que no es que estemos jugando. El Señor entiende que yo quiero estar claro de que en el bautismo yo recibí el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, en ese caso, mi consejo es, mire, si usted no lo recuerda y no está seguro y sabe que en la iglesia donde se bautizó no mencionan el nombre de Jesús, la verdad, lo mejor que puede hacer es volverse a bautizar, pero no porque lo necesite, sino porque en el caso, como mencionó el hermano Ervin, con Juan tenían el bautismo de Juan, pero ya no valía porque ya había empezado el ministerio del Señor Jesucristo. Entonces, solo para no dejarlo en el aire, porque si no, qué linda la enseñanza, pero no estamos haciendo nada con la enseñanza. Si usted no se recuerda, si fue bautizado en el nombre del Señor Jesús, bautícese y esté seguro que lo van a bautizar en el nombre del Señor Jesucristo. Y si de plano saben que no lo bautizaron en el nombre de Jesús, pues obviamente tiene necesidad de hacerlo para completar sus experiencias del atrio. No sé si tienen alguna duda con eso, para dar paso dígame, hermano Garbi. Adelante. Perdón, es que me estoy aquí sin querer. No tenga pena.
La otra cosa que yo vemos en la diferencia de las comisiones entre el Evangelio, vemos cuando el Señor los comisiona antes de ascender entre Mateo y Marcos, pues en Mateo es donde se menciona la parte esta, donde bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero en Marcos les hace la referencia como que realmente el creer en Él es lo que vale para este bautizo, es decir, o sea, que ellos hayan creído que el Señor es el Hijo que el Señor Jesús es el Hijo de Dios, y que obviamente pues se le bautiza en ese nombre siguiendo como el lineamiento de lo que los apóstoles fueron haciendo en Hechos, ¿no? Porque les dice en Marcos, los últimos versículos del 16, él les dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, además el que no creyere será condenado. Y él venía ahí, les está hablando de creer porque venía de regañarlos por incrédulos. Sí. Entonces, en los versículos previos les dicen: miren cómo es posible que vinieron sus amigos a decirles que había resucitado y no le creyeron, y son la gente que estuvo conmigo. Entonces les dicen: miren, el que cree y lo bautice, o sea, es como un poquito de regaño también para los discípulos en ese momento, porque es como que les hubiera avisado el futuro. Les dicen: miren, en el futuro va a haber gente que ustedes solo les van a hablar y ellos van a decir: sí, creo, y se van a rendir a mis pies, ¿verdad? Y ustedes que estuvieron conmigo no creyeron que resucité. Entonces, como que la base es que se mencione el nombre y que la persona crea en el nombre, ¿verdad? Que eso sí, debe ser la... Sí, eso es correcto. Sí, muchas gracias. Pues no sé si estamos con ese tema, hermanos. ¿Hay alguien más que vaya a preguntar algo al respecto de esto o para terminar el tema? Solo puedo agregar algo muy, muy breve. Por favor. Sí, por favor. Sí, ahí el mismo que el hermano acaba de mencionar, de Marcos 16, 15 al 16, ya es Cristo resucitado, hablándole a los discípulos, ¿verdad? Y ahí fue cuando dice: y él les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, ahí Jesús reafirmó que la salvación es la base de 2 pasos: el que creyere y fuere bautizado. Por eso es que no se pueden bautizar niños. Son presentados, pero bautizados es el conjunto de 2: el que creyere, o sea, el que ha escuchado y recibe a Jesús como su Señor y su Salvador y fuere bautizado, será salvo. Por eso es de lo que el pastor Eric estaba mencionando, que si no se acuerdan, o sea, porque una de las mayores preguntas que a mí me hacen, ¿verdad, pastor? Es que a mí me bautizaron de chiquito. No, tienes que haber creído, tienes que creer. ¿En qué crees? ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios? Vino a dar la vida por ti y por mí. Muy bien, entonces ya estás listo para poder recibir el bautizo, y es el conjunto de 2, ¿verdad? Para poder ser salvos. Por eso dice y termina diciendo: y será salvo, mas al que no creyere será condenado. De nada nos sirve bautizarnos si no creemos, ¿verdad? Tenemos que creer y ser bautizados para ser salvos. ¿Pude aportar algo? Muy bien, gracias, mi amor. Amaliel. Para bautizarse a las aguas. Perdón, no le oí. No se le cortó, don Amaliel. Bautizarse, que agua. Que si para bautizarse hay que sumergirse en el agua. Correcto. Sí, esa es la pregunta, pastor. Sí, la palabra bautismo realmente significa sumergido, pintado, significa pintado totalmente. Mire, solo hay una cosa que se podría hacer una excepción, y es cuando alguien está en el lecho de muerte y que de plano no lo puedo llevar a una tina, no lo puedo llevar a una piscina. Entonces el Señor entiende que yo lo podría bautizar por aspersión, pero solo en un caso crítico que en verdad no se pueda. Pero mientras una persona pueda, tiene que ser sumergido en agua, no es solamente por aspersión, porque la palabra bautismo es cubierto totalmente o pintado o teñido, eso significa la palabra en griego. Perdón, pastor, recuérdense que la similitud del bautismo, como lo hemos estudiado, es que nosotros bajamos a la muerte juntamente con Cristo. ¿Sí? El hecho de que Cristo haya muerto y haya bajado y estado, digamos, en ese padecimiento que estuvo, es justamente donde nosotros le acompañamos a Él. Y entonces la forma en la que nosotros debemos hacer es sumergiéndonos juntamente con Él para que volvamos y resucitemos juntamente con Él como una nueva persona, ¿verdad? Entonces, ese justamente es el propósito
de que podamos nosotros morir, y es la sumersión en el agua, y salir como una nueva criatura, luego que emergemos nosotros como si fuese un Cristo resucitado. Pues es básicamente lo mismo. Sí, correcto, eso es, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Don Juanito, adelante. Me disculpan, pero realmente tengo una duda y no he podido comprender eso porque entendemos de que Juan el Bautista venía predicando el arrepentimiento y el bautismo, ¿verdad? Pero él bautizaba para arrepentirse de los pecados, mas el Señor bautizó para salvación. Amén. Mire, sí, pues. El bautismo en agua, no, perdón que lo diga, pero no es para salvación. Es que la salvación es cuando yo recibo la sangre del Señor Jesucristo. Porque les pregunto, el ladrón de la cruz, al que le dicen el buen ladrón, le pregunto, ¿él se bautizó en agua? No. Y el Señor le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. La salvación y el bautismo en agua son dos cosas diferentes. Y uno no necesita bautizarse en agua para ser salvos, hermano. O sea, eso lo tengo que decir para que quede claro. Son dos experiencias diferentes. Cuando yo soy bautizado, lo que yo estoy recibiendo es el nombre del Señor Jesucristo. Porque ahí tiene el ejemplo claro del hombre de la cruz. La Biblia dice en Romanos, el que cree en su corazón y confiesa con su boca. El pasaje que acababan de mencionar, si me lo quieren repetir de nuevo, yo no lo tomé, donde dice de la salvación y del bautismo para ser salvos, pero no es ese tipo de salvación. Si me lo quieren repetir y lo vemos de nuevo. Pero Marcos son dos experiencias 16, diferentes, hermano Juanito. No necesitan bautizarse para ser salvos. Si alguien dijo, Señor Jesús, yo soy pecador, ven a mi corazón y sálvame, eso es suficiente. El hombre de la cruz ni hizo la oración que nosotros hacemos, la oración del penitente, la oración de salvación. Él solo dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Eso fue todo lo que dijo. Y el Señor le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuál era la cita, perdón, que dieron antes, que dio el hermano Garby? Era Romanos 16, perdón, es Marcos 16, 16. Ok, perdón, yo no la vi. Marcos 16, 16. Dice, el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Miren, pues, es que, perdón, hermanos, hay una salvación que, miren, está la salvación del infierno. El Señor nos salva del infierno, de la paga del pecado. ¿Sí? Pero aparte es la salvación de la presencia del pecado en mi corazón. Yo les pregunto, el día que nosotros recibimos al Señor Jesús en nuestro corazón, ¿se fue el pecado de nuestro corazón totalmente? No, ese es un proceso. Con el bautismo empieza ese proceso porque el hermano Erwin dijo, cuando nos bautizamos morimos. Por eso es que nos sumergen y luego cuando nos levantamos de las aguas es como un símbolo de que estamos resucitando en el nombre del Señor Jesucristo. Aquí dice el que creyere y fuere bautizado, pero no es que tengan que hacerse las dos cosas para ser salvo, porque si no habría una contradicción con el ejemplo del hombre de la cruz, con el ladrón de la cruz. El ladrón de la cruz solo creyó en el Señor y eso es suficiente, porque entonces, hermanos, la sangre de Jesús no es suficiente para salvarnos, necesitamos la sangre y el agua. No, hermanos, la sangre del Señor Jesús es suficiente para darnos la salvación. Aquí en este pasaje donde dice el que creyere, está hablando de la salvación, y fuere bautizado, este bautismo, hermanos, es para que salga de nosotros la presencia del pecado. Pero la salvación el Señor nos la dio en el momentito que nosotros dijimos, Señor Jesús, sálvame, soy un pecador. No sé si eso le aclara, hermano Juanito. Sí, cabalmente yo le menciono eso haciendo referencia a Mateo 3:11, donde dice, yo la verdad os bautizo en aguas para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Ajá. A eso me refería yo cuando les hice la pregunta. Sí, es que mire, este es el bautismo de Juan. Y de Juan lo que se dice es que él vino para preparar el camino. Antes que apareciera el Señor Jesús, Juan estaba bautizando y ese bautismo sí contaba antes del Señor Jesús. De hecho, para que sepan, como aquí dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. No sé si cuando estudiaron el bautismo del Señor Jesús, se recuerdan cuáles son las razones por las que el Señor Jesús se bautizó.
No puede ser para arrepentimiento, porque el Señor Jesús no tiene nada que arrepentirse. ¿Por qué se bautizó el Señor Jesús en el río Jordán, bautizado por Juan el Bautista? Para que se cumpliera lo escrito previamente. Sí, eso es porque era una profecía. Pero espiritualmente, ¿cuál es la razón? Hay una razón. Para el Espíritu Santo. ¿Perdón? Para que lo ungiera el Espíritu Santo. Sí, también, sí, ahí una vez que fue bautizado está la palabra y viene el Espíritu Santo sobre la palabra. Pero ¿saben para qué se bautizó él? En el mismo lugar donde se habían bautizado todos los pecadores. ¿Cuál, hermano Erwin? Para recoger todos los pecados de nosotros. Correcto. Para recoger los pecados de los que ya se habían bautizado antes de que él empezara su ministerio. Exactamente. Por eso el bautismo de Juan sí funcionaba antes de que fuera a bautizar el Señor Jesús. Una vez que el Señor Jesús se sumergió, él recibió el pecado de los que ya se habían bautizado con Juan. A partir de ahí ya no servía ese bautismo porque él ya no iba a entrar una segunda vez o una tercera vez al agua. Tenían que ser bautizados en el nombre del Señor Jesús. Esa es la razón, hermanos. Entonces, lo que está mencionando el hermano Juanito, aquí dice que es un bautismo de arrepentimiento, pero este es el bautismo de Juan. Pero ahorita ya estamos en el bautismo del Señor Jesucristo. Mire, déjeme ver, yo lo voy a dar aquí, porque de hecho les abrí un estudio del bautismo de Juan y nos quedamos en el bautismo, hermano Erwin. Eso significa que el otro lunes tiene que estar aquí, pastor. si quieren abrir, por favor, 1 Corintios 10:1, por favor. 1 Corintios 10:1, hermanos. Ya, pastor. Alguien que me lo lea, por favor. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Ajá, y todos en Moisés. 2, perdón. El 2 también. Y sí, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos bebieron. ¿Perdón? Hasta ahí, perdón. Sí, en el 2 notaron que dice, hermanos, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Notan, hermanos, que ahí solo mencionan 2 bautismos. ¿Cuáles son los bautismos que se mencionan aquí en 1 Corintios? El de la nube y el del mar. Así es. ¿Cuál es el bautismo de la nube? Del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo. ¿Y el bautismo del mar? El bautismo en agua. Así es que solo hay 2 bautismos, el de la nube y en el mar. El bautismo en el Espíritu Santo es el de la nube y el bautismo del mar es el bautismo en agua, hermanos. Entonces, aquí, hermano Juanito, ya no cuenta el bautismo de Juan. Juan era como una preparación, ni siquiera era el inicio del ministerio, porque el ministerio del Señor no era una preparación en lo que venía el Señor Jesucristo, en lo que cumplía el tiempo para que él empezara su ministerio. Pero mire, ya que estamos ahí, déjenme ver, le busco otra cita. Déjenme ver. Si quiere, mientras usted busque esa cita, pastor, ¿me permite aportar algo? Dígame, por favor. En relación porque a veces genera un poco de duda el hecho de que cuando decimos que cuando el Señor Jesús se sumergió dentro del agua, llevó la carga de nuestros pecados, digamos, de todas las personas, desde el Antiguo Testamento hasta las personas que fueron bautizadas en el río Jordán, él llevaba esa carga encima. Y tanto es así que y lo puede llevar, digamos, a Marcos 3:10, que dice, si pueden buscar mientras tanto el pastor lo ve ahí, Marcos 3:10 dice, este es el pasaje cuando Jesús era seguido por las multitudes. En el versículo 9 dice, y dijo a sus discípulos que le tuvieran lista una barca por causa de la multitud para que no le oprimieran, porque había sanado a muchos, de manera que todos los que tenían aflicciones se le echaban encima para tocarles. Entonces, dice para tocarle, pero quiero ver si es esta. No, perdón, no es esta. Discúlpenme que estoy muy bien equivocado. Y le dijo, y en este caso, quiero ver la referencia de esta, es... Voy a un segundito, perdonen, ya me confundí de versículo.
pero lo que les dice es, y les dijo Jesús que le tuvieran siempre lista la barca a causa del gentío para que no le oprimiesen, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Sí, correcto. Entonces aquí vemos justamente que lo que el Señor Jesús, desde que comenzó, por decirlo así, su ministerio, sumergiéndose en el agua del río Jordán, hasta que fue crucificado, él iba cargándose de todos los pecados, incluso cuando tocaba y sanaba a la gente, las plagas que tenían las demás personas, según lo que dice aquí, venían sobre él. Por eso es que justamente en el huerto de Getsemaní, él estaba literalmente muriéndose, ¿verdad? Sí. Perdón, pastor, eso era. No tenga pena. Ahí estamos bien. Miren, hermanos, es que el bautismo en agua es, como le dije, no tiene nada que ver con la salvación. Hermano Edwin, ¿puedo poner una presentación? Claro, por supuesto, en compartir. Deme ¿Dónde ver. está la flechita al centro? Ahorita le digo, muy bien. Ahí está. Ahí está. ¿Lo pueden ver? Sí, señor. Ok. Solo que tenía un movimiento de antes, perdón. Aquí está la palabra, el significado de la palabra bautismo, hermano Gamaliel, y para todos los demás hermanos. Significa sumergir, mire, sumergir, cubrir, teñir y lavar. Por eso sí tiene que ser totalmente, no puede ser solamente un poquito. Como le digo, solo que una persona esté en el lecho de muerte y definitivamente no la pueda llevar yo a una piscina, a una artesa, entonces podrá ser por aspersión. Pero esta es la parte que quiero explicarles. Déjenme ver. Mire, esto es lo que representa el bautismo en agua, hermanos. Por eso no tiene nada que ver con la salvación cuando nuestro nombre fue escrito en el libro de la vida. Que por favor alguien me lea Colosenses 2, del 9 al 12. Antes bien, está escrito cosas que... No, Colosenses 2, del 9 al 12, porque en él... Ah, perdón. No tengan pena. Perdón. Por favor. Colosenses. 2, del 9 al 12, si fuera tan amable. 2. Sí, 2 del 9 al 12. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso en él, en el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Gracias. Notaron, hermanos. En primer lugar empieza en el 9 diciendo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Eso es que en el Señor Jesús habita corporalmente toda la plenitud del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso el nombre del Señor Jesucristo. Versículo 10, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. 11, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Es lo que les dije en el versículo que había leído el hermano Garvey, que era Marcos 7:7, creo, lo olvidé ahora. Está diciendo que recibimos al Señor Jesús y somos bautizados para salvación. Es que le dije, la salvación es cuando yo recibo a Cristo en mi corazón, el Señor me salva de la paga del pecado, el Señor me salva de ir al infierno. Pero el pecado sigue teniendo presencia en mi corazón. Cuando yo soy bautizado, empieza el proceso de que ese pecado salga de mi corazón. Por eso aquí dice en el versículo 10, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. 11, en él también fuisteis circuncidados, dice circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Y cuál es la circuncisión de Cristo? Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos.
Así es que, hermanos, la circuncisión, el bautismo en agua lo que representa es la circuncisión de nuestro corazón. En el Antiguo Testamento se circuncidaban el prepucio, pero eso era algo externo. Ahora el Señor quiere circuncidar nuestro corazón. No sé si con eso les ayuda un poquito, hermanos. Perfecto. Muy bien. Sí, ya dejamos la presentación. Entonces, por eso es que son dos cosas diferentes, hermano Juanito. La salvación es aparte y el bautismo en agua es aparte, porque son dos experiencias que sirven para cosas diferentes. Sí, gracias ahí por la explicación, pero sí ya me quedó claro con lo que me explicaron ahí con el bautizo del Señor Jesús. Muy bien. No sé si tienen alguna duda con esto. Bueno, yo creo que hay que aprovechar un poco más de preguntas y respuestas porque ya llevamos un poco más de una hora y vamos a abusar del pastor para que nos acompañe el otro lunes para que nos dé el tema. No, con mucho gusto, no tenga pena, no se preocupe, con mucho gusto. Ya lo comprometí, pastor. No pasa nada, no tenga pena. Pero, así que aprovechemos entonces si acaso existiese alguna otra duda en relación a esto, pues si no, para poder orar y tampoco abusar del tiempo de todos, ¿no? No sé. Ada, por favor, adelante. Nada, adelante. La semana pasada hablaste de, según yo había quedado de tarea y no lo encontré, es la parte de por qué lo que estábamos hablando de Juan. Sí. De por qué es que había caído en la cárcel. Ajá. Exacto. Y que, ¿te acordás que sabía o sea, todos dijimos que porque dudó y todo, pero la razón, ¿por qué tenía que caer, por qué tenía que estar en la cárcel? Esa fue tu pregunta. Exactamente. Hasta aquí creo que nadie la respondió. Entonces, y fue que nunca salió de la cárcel, ¿verdad? Fue porque la cabeza le fue presentada. Exactamente, sí, lastimosamente él murió y fue decapitado. De Salomé. Así es. Sí. Exactamente. Pero la pregunta justamente es ¿por qué? Así alguien tiene la respuesta. Muy bien, solo para poner en contexto a Armando, a Anabela y al pastor Raúl y al pastor Eric de la pregunta. Nosotros estuvimos viendo, pastor, el tema de la semana pasada fue relacionado a la entrega de la soberanía de nuestra, ¿no? Es decir, y en el estudio lo que hemos estado haciendo nosotros es estudiando al Señor Jesús, pero desde una perspectiva de la persona y cómo esa experiencia que tuvo el Señor Jesucristo como persona nos equipara a nosotros para poder seguir sus pasos y poder también alcanzar exactamente lo que el Señor hizo y siguiendo sus propias huellas, ¿verdad? Y en ese sentido, lo que nosotros decíamos que Jesús aprendió obediencia, de acuerdo a lo que decía Hebreos 5, 8, 9, y una de las cosas que mirábamos era que, relacionado con el tema de Juan el Bautista, que antes de que comenzara el Señor, después de regresar, de estar en el desierto, tanto en Marcos como en Mateo, si no estoy mal, en Marcos y Mateo dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino. Y en la otra dice, en la otra, ¿cómo es que dice la versión? Bueno, pero no me recuerdo exactamente cómo que dice la versión paralela, pero justamente lo que se refiere en ese versículo es que se da la impresión de que de que el Señor Jesús esperó a que Juan estuviese en la cárcel para él poder comenzar a trabajar, digamos, en su ministerio público. Entonces la pregunta que se hacía es, ¿por qué razón tuvo que esperar Jesús a que Juan el Bautista estuviese preso, por decirlo así, para él poder comenzar y regresar a Galilea a poder predicar? Porque antes de eso no se había mostrado. Entonces, hubieron algunas respuestas en relación a eso y una de las cosas que hablábamos era, sin demeritar la grandeza de Juan el Bautista, porque pues el mismo Señor Jesucristo habló en relación a quién era Juan el Bautista e hizo relación de que no ha habido ni habrá ningún otro profeta más grande que él por el ministerio que representó el hecho de que él vino como profeta de Dios a ungir a través del bautismo al Señor Jesucristo y esa
ese privilegio no lo tuvo ningún otro profeta que profetizó, valga la redundancia, que un día íbamos a tener al Mesías. Entonces, pero ¿qué sucedió? Y nosotros veíamos uno de los versículos en el que Juan, estando en la cárcel, manda a preguntar a sus discípulos, al Señor Jesús, si era él el que iba a venir o tenían que esperar a alguien más. Y la respuesta del Señor Jesucristo fue, en vez de decirle sí, yo soy, lo que le dijo es, mira las evidencias, los cojos andan, los ciegos ven, y se está predicando la palabra por todos lados. Entonces, lo que hacíamos y conversábamos era justamente que desafortunadamente Juan el Bautista perdió la cabeza justamente por no entregar su ministerio. Quizás se enamoró más del ministerio que él tenía, o en algún momento dudó, como le estábamos hablando, porque justamente lo que terminó sucediendo fue que él fue llevado preso, cautivo por Herodes, por una razón específica, pero al final del día sabemos nosotros que todo lo que obra, todo lo que pasa en nuestras vidas es para nuestro propio bien al final del día, ¿no? Entonces, esa era la discusión que teníamos. Entonces, no sé si Ada o el pastor, usted nos puede también ayudar, o pastor Raúl, a explicar un poco esto, usted mismo también, pastor Eric, para poder tener su punto de vista, ¿verdad? Igual Anabela o Armando. No sé si alguien quiere hablar antes. No sé si dejé algo por fuera, Cristian, Juanito, Ada, los González, que están calladitos. Ah, sí, es cierto. No, cabal, ese fue todo el contenido de la discusión de la vez pasada. ¿Verdad? Miren, hermanos, el hermano Erwin mencionó, y así es como lo dice la Escritura, no hay otro profeta más grande que Juan el Bautista. Pero no hay nadie que sea perfecto, solamente el Señor Jesucristo. David, un hombre conforme al corazón de Dios, y cometió 2 grandes pecados. Eso me da esperanzas de saber, hermanos, que todos estamos hechos de la misma materia prima, todos estamos hechos de la misma tierra. En el caso de Juan el Bautista, aunque él tenía un ministerio muy especial, lo mencionamos entre palabras hace un momento ahí, hermanos. Juan el Bautista, el trabajo principal era prepararle el camino al Señor Jesús. Eso era todo lo que él tenía que hacer, preparar el camino al Señor Jesucristo. Una vez que Juan bautizó al Señor Jesús, que esa era su función especial, ustedes recuerdan que lo bautiza, el Señor Jesús se levanta de las aguas, el Espíritu Santo desciende en forma de paloma y se escucha una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Ahí terminó el ministerio de Juan el Bautista, hermanos. Ahí terminó. Ahí, ¿qué era lo que le correspondía a Juan? A Juan el Bautista le correspondía haberse convertido en un discípulo del Señor Jesucristo. Él ya no tiene que andar bautizando porque su bautismo ya no sirve, ya no vale, porque les dije, hace un momento les dije, el Señor Jesús se bautizó, entre otras cosas, como un paso de obediencia, porque estaba profetizado, pero porque ahí recibió los pecados de las personas, porque era el bautismo de arrepentimiento. Ahí se confesaron los pecados y él lo recibió. A partir de ahí Juan ya no tenía que seguir bautizando. Pero miren qué cosa muy importante, hermanos. Eso va para todos nosotros. En el caso de Juan el Bautista se enamoró de su ministerio. Él tenía que haber rendidole al Señor su ministerio. Pero él no lo hizo, él siguió predicando, siguió bautizando. De hecho, más adelante ustedes encuentran que hay una disputa entre los discípulos de Juan el Bautista y los discípulos del Señor Jesús, porque dice: mira, pero tus discípulos no se lavan las manos. Y empiezan, no sé si notaron que había un pleito, pero es que Juan ya no tenía que haber seguido él con su religión, digamos, por otro lado, porque ya había terminado. Entonces, una de las cosas importantes que hemos aprendido, hermanos, se recuerdan en el tabernáculo de Moisés, los muebles de hasta arriba, que es el arca del testimonio y el asiento de la misericordia, esos representan la soberanía del Señor Jesucristo. ¿Qué es la soberanía? Es que yo me sujete a la voluntad directiva del Señor. En el caso de Juan el Bautista, él al haber seguido predicando, no se sujetó a la soberanía del Señor Jesucristo. En otras palabras, no le rindió su cabeza. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? El Señor permitió que le quitaran la cabeza, porque él nunca le rindió su cabeza al Señor. Miren qué cosa más interesante. Habiendo bautizado al Señor,
habiendo visto él que vino el Espíritu Santo en forma de paloma, a haber escuchado al Padre que dijo, este es mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia, y meses después le manda a preguntar, ¿eres tú o esperamos a otro? ¿Cómo así que eres tú o esperamos a otro? Pero eso porque él se apartó de la voluntad directiva del Señor. O sea, ahí, perdón, cuidado, hermanos, luz amarilla. Si nosotros nos apartamos de la voluntad directiva del Señor, un día hasta vamos a terminar pensando, yo creo que perdí mi tiempo en la iglesia todos estos años, no sé qué estuve haciendo ahí, porque nos salimos de la voluntad directiva del Señor. En el caso de Juan el Bautista, él perdió la voluntad directiva con relación a su ministerio, pero nosotros podemos perdernos en la voluntad directiva del Señor en otras áreas, hermano, porque tal vez no es que trabajemos en la iglesia a tiempo completo, como el hermano Raúl y su servidor. Bueno, pero hay otras cosas en las que nosotros sí podemos perder nuestra cabeza también. De hecho, hermanos, para la gran tribulación, no sé si saben que se van a quedar cristianos a pasar la gran tribulación. Y a algunos cristianos los van a decapitar. ¿Saben por qué los van a decapitar en la gran tribulación? Porque en este tiempo que todavía se puede, nunca le rindieron su cabeza al Señor, siempre fueron voluntariosos, nunca se humillaron, nunca buscaron al Señor con todo su corazón. Entonces, la manera como con Juan el Bautista es que les van a quitar la cabeza como un símbolo de que nunca le rindieron su cabeza al Señor. Entonces, ese fue el pecado de Juan el Bautista. Él tenía que haberse convertido en un discípulo del Señor Jesucristo, y como no lo hizo, entonces terminó en la cárcel. Miren, el Señor en su misericordia lo sacó del cuadro, como dijo el hermano Erwin, porque estaba haciéndole más daño al evangelio si él seguía con vida que si se moría, porque seguía bautizando gente que no, ya no, ese bautismo ya no servía. Por eso el Señor permitió que lo encarcelaran y de último lo decapitaron, porque él no se rindió, él no le rindió su cabeza espiritualmente hablando, entonces le quitaron su cabeza física. No sé si quiere mencionar algo el hermano Erwin, el hermano, el pastor Raúl o alguien más. Sí, pastor, antes de darle la palabra al pastor Raúl, a mí se me había olvidado dejarles un ejemplo, porque estuvimos viendo algunos ejemplos relacionados a eso. Estuvimos viendo el ejemplo, por ejemplo, de Sansón, estuvimos viendo el ejemplo de Abraham, en el sentido de que pues salieron de la voluntad directiva del Señor y hicieron lo que hicieron, aunque obviamente pues siguieron teniendo la relación con el Señor. Un ejemplo que se me olvidó darles fue justamente el de Samuel cuando Saúl, porque antes de Saúl, el pueblo de Israel era gobernado por jueces, ¿se recuerdan? Y los jueces eran puestos por Dios para que ellos trajesen ese reglamento o esa forma en la que deberían de ser gobernados. Pero justamente el pueblo de Israel llegó con la tremenda idea de decirle, ¿sabes qué? Ya no quiero que me gobiernen jueces, sino que quiero que tengamos un rey, al igual que lo tienen los demás. Y a mí me sorprende ver en ese sentido de que Samuel, cuando va a decírselo al Señor, el Señor le dice, bueno, ellos no te están desechando a ti, me están desechando a mí. Pero aún así, lo que hizo Samuel fue ordenar a Saúl como rey, y él se quitó de la facultad de juez, quedándose como profeta, y dándole la oportunidad para que Saúl fuese el rey que gobernase sobre el pueblo de Israel en todos los asuntos que tenían que ver con el tema del gobierno. Y ahí vimos, pues obviamente después, posteriormente, Saúl ya sabemos cómo terminó, pero también vemos otra forma en la que al final del día, pues todos tenemos un llamado. La Biblia dice que todos no somos manos, todos no somos ojos, o sea, cada quien tiene una parte, una responsabilidad. Y como decía un dicho por ahí, no hay peor cosa que andar haciendo cosas para Dios sin Dios. Entonces, y es justo el tema de poder nosotros reconocer que no es nuestra soberanía, sino que es la de Él. Pues en ese sentido, me sorprende enormemente el hecho de que Jesús tuvo el cuidado, desde mi propia perspectiva, tuvo el cuidado de esperar a que, ¿cómo se llama? Juan ya no estuviese presente, para que no hubiesen dos soles, sino que fuese justamente Él el que pudiese venir a iniciar el ministerio para evitar algún tipo de situación. Y se sujetó en obediencia hasta esperar que las cosas fuesen así, y a veces nosotros, si lo traemos a nuestro propio ejemplo, andamos buscando cómo hacer nuestra voluntad, no importa qué, pues y ahí ponemos en orden el orgullo de revelación y de satisfacción y de redención que siempre andamos nosotros detrás de eso, ¿verdad? Eso era que se me había olvidado darles ese ejemplo. Pastor Raúl. Amén. Por ejemplo, me gustó muchísimo eso lo que acabas de mencionar de hacer las cosas de Dios sin Dios. Eso es algo que afecta a las personas al día de hoy, porque lo podemos ver con Juan el Bautista. En la oración universal, cuando los discípulos le preguntaron a Jesús cómo debemos de orar, él dijo, hey,
Les dio la oración universal, pero entre parte de la oración universal dice, hágase tu voluntad. Eso quiere decir que tenemos que rendir la nuestra para que se haga la voluntad de él. En el caso de Juan el Bautista, en el momento que Cristo ascendió de las aguas, se abrieron los cielos y se oyó la voz donde dijo, él es mi hijo en el cual tengo complacencia. En ese momento dijo, ahí Juan el Bautista, de hecho, consumado es, hecho está. Y en volverse discípulo de Cristo. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Siguió haciendo algo en el nombre de Dios sin Dios. ¿Por qué? Entonces, y seguía bautizando, seguía teniendo sus discípulos, porque igualmente él tenía sus discípulos, por eso es de que Herodes no le había matado antes, porque tenía miedo de los discípulos que tenía él. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Llegó el momento en el cual se apartó del propósito de lo que debía de haberse ejecutado antes. Él ahí se hubiera puesto en una sola visión, porque 2 visiones es división, en una sola visión, apoyar, seguir para que la luz de Jesús siguiera brillando con más fuerza. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Ahí fue donde se dio la oportunidad y pues bueno, pidieron la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja de plata. Eso nos puede, lastimosamente, eso le está pasando a muchos cristianos al día de hoy. Queremos seguir haciendo nuestra voluntad y no escuchamos y no vemos las señales que Dios manda para poder seguir haciendo su voluntad a través de la obediencia, a través de su palabra. Amén. Amén. Gloria. Muy bien. Listo. Los González no han hablado. Ni tampoco Armando, ni Fernando. Adelante, Gilberto. Buenas noches a todos, Dios les bendiga. Nosotros aquí con Glenda tenemos una pregunta. Aparte del bautismo en agua, ¿existe otro tipo de bautismo? El bautismo con el Espíritu Santo. Ajá. Solo 2, bautismo en agua y bautismo con el Espíritu bautismo Santo. En el cuerpo de Cristo, pastor? ¿Perdón? ¿Perdón? El bautismo en el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el pasaje bíblico para buscarlo? Perdón. 1 Corintios 12:13. Esto se lo busco. 1 Corintios 12:13. Porque dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, son esclavos o libres o todos, se nos dio a beber de un mismo espíritu. Este es el bautismo con el Espíritu Santo. O sea, cuando dice, porque en un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, no es que esté el bautismo en agua, el bautismo del Espíritu Santo y el bautismo del cuerpo, no, que el bautismo del Espíritu Santo nos hizo ser un solo cuerpo. Miren, con el agua, si lo vemos como elementos, con el agua nosotros nos podemos mezclar, pero algo que funde, por ejemplo, los metales y los convierte en uno solo es el fuego. Ese es el fuego del Espíritu Santo. Se lo voy a decir de esta manera. En una red tenemos 100 aguacates y usted los puede separar, pero si usted agarra los 100 aguacates y le saca todo y hace guacamole, ya no los puede separar. Perdone la manera que se lo diga. Bueno, con el Espíritu Santo es así, nos fundimos en un solo cuerpo, con el fuego del Espíritu Santo. Aquí cuando está hablando del Espíritu Santo. Solo hay 2. 1 Corintios 10 dice, fuimos bautizados en la nube y en el mar. Y solo hay 2 bautismos, el de la nube, el del Espíritu Santo, y el del mar, el del agua. Ok, gracias, pastor. Para servirle, no tengan pena. Dígame, por favor, pastor. Pastor Eric, sí, yo he escuchado, ¿verdad? Lo que el hermano dijo, ¿verdad? Que en el bautismo en el cuerpo, el bautismo del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Es simple y sencillamente es el compromiso. Claro, le ponen el nombre del bautismo en el cuerpo de Cristo, pero solamente hay 2 bautizos, como el pastor Eric mencionó. Pero cuando leemos en Efesios 4, 11 al 16, ¿verdad? Ahí dice que todos hemos sido unidos por el Espíritu para ser uno solo con Él y para trabajar en un fin común, según las diferentes aptitudes y dones que Él nos ha dado. Simple y sencillamente es el compromiso. Lo queremos ver así, aunque solamente hay 2 bautizos, pero lo que se menciona, yo he escuchado, ¿verdad? Que es el bautismo
en el cuerpo de Cristo, simple y sencillamente, como dijo el pastor Eric, es la fusión, ¿verdad? De tener una visión, ¿verdad? Operando en él. Amén. 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 Gracias, pastor. Sí. Muy bien. Con relación al, déjeme ver, les quería pedir de favor, con relación al bautismo en agua, solo para que termine de quedar claro, hay otra cita que yo la había olvidado, si me la quiere buscar alguien, Romanos 6, del 1 al 6. Tal vez el hermano Juanito, si nos la quiere leer, por favor. Para confirmarle que el bautismo en agua es para sacar la presencia del pecado. ¿Qué dijo, perdón? Romanos 6, del 1 al 6. Y le decía que esto es para confirmar que el bautismo en agua no es la salvación inicial, sino es la salvación de la presencia del pecado en mi corazón. Amén. Cuando usted diga, pastor. Por favor, adelante, hermano Juanito. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Amén. Ven que todo el pasaje habla del bautismo en agua. Eso es lo que había dicho el hermano Ervin, pero aquí está la cita bíblica para que a ustedes les pueda quedar más claro. Pero ese es el propósito del bautismo en agua. Por eso la insistencia, hermanos, de nosotros es, si usted no fue bautizado en el nombre del Señor Jesús, lo necesita. Si usted ahorita no se acuerda y sabe que en esa iglesia donde estaba, donde estuvo, donde está, no bautiza en el nombre del Señor Jesús, lo necesita. Necesita ser bautizado en el nombre del Señor Jesucristo para que pueda ser liberado. Mire, pues qué cosa más linda. En el Antiguo Testamento, en 1 Corintios 10 vimos, en el Antiguo Testamento, hermanos, les he dicho en otras ocasiones, el pueblo de Israel hizo cosas en lo físico y nosotros en el Nuevo Testamento lo tenemos que hacer en lo espiritual. En el Antiguo Testamento, en lo físico, quemaban incienso. En el Nuevo Testamento debemos orar. Apocalipsis dice que el incienso son las oraciones de los santos, ¿sí? En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote tenía una ropa de 8 vestiduras, de 8 prendas. En Colosenses menciona cuáles son esas vestiduras, son vestiduras espirituales. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel fue bautizado con una columna, que de día era una nube que les daba sombra, y de noche era una columna de fuego, que no solo les daba luz, les daba calor, les ahuyentaba las fieras, las serpientes, los escorpiones del desierto, y los guiaba cuando tenían que caminar de noche. Eso es el Espíritu Santo. Pero en 1 Corintios leímos que dice que cuando ellos cruzaron el Mar Rojo, para ellos el cruce del Mar Rojo es como para nosotros el bautismo en agua. La pregunta que le tengo es, viendo la figura del Antiguo Testamento, ¿qué pasó en ese Mar Rojo? Los venía persiguiendo Faraón y los egipcios. Cuando ellos cruzaron el mar, ahí se quedó Faraón y los egipcios. Hermanos, si usted tiene un área de su vida que le está dando mucho problema, empiece a razonar y a acordarse si usted fue bautizado en el nombre del Señor Jesús. Porque si no, necesita el bautismo en el nombre del Señor Jesús para que en el Mar Rojo se quede Faraón y los egipcios. Es lo que acabamos de leer en este momento en el libro de Romanos. Por eso la necesidad de que sean bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Alguien de ustedes ha recordado en este momento que no fue bautizado en el nombre de Jesús, que nos quisiera comentar? Porque ahorita estamos en pandemia y no creo que nos podamos juntar, pero en cuanto nos den permiso, podemos poner una piscina, hermanos, y los bautizamos en el nombre del Señor Jesús. Alguien que se ha recordado. O se bautizan ahí uno en la laguna El Pino, no importa. No, precisamente eso hablaba con Yara la primera vez que se mencionó ahorita el asunto. Yo me bauticé muy chiquito. Y yo le decía a Yara, yo no me recuerdo, o sea, probablemente por donde fue y donde estuve, seguramente se ha de haber hecho de la manera, pues, buena, pero yo no lo sé. Yo no lo recuerdo, nada. Podría preguntarle a mi papá, pero ya realmente yo no lo sé, no estoy seguro.
Pero mire, hay una cosa Porque importante. tenía 7 años. Sí, usted se bautizó en el LIM. Mire, pues, Sí. ahora no lo sé, pero cuando estaba el hermano Otoniel Ríos, para que sepa, el hermano Otoniel Ríos bautizaba en el nombre del Señor Jesucristo. De hecho, quiero que sepa, por si no lo sabía, el hermano Otoniel Ríos Paredes tenía el libro de la doctora Hicks, La Preciosa Gema. Le digo porque yo hace unos 6 años tenía unos volantes en mi escritorio para darle a las personas que se iban a bautizar con las instrucciones, y llegó a visitarme un hermano de otro grupo de estudio, así como aquí que hay de varias iglesias, y cuando me lo vio yo lo invité y él me dijo, mire, me dijo, yo ya fui bautizado en el nombre del Señor Jesucristo porque me bauticé en el LIM, y el pastor Otoniel mencionaba a la doctora Hicks con el libro de La Preciosa Gema, me dijo, así es que no tenga pena, ya fui bautizado, pero si quiere pregúntele usted a su papá. Sí, me voy a Pero una cosa muy importante, mire, también hace como unos 5 años por ahí, que estábamos con los bautismos, los que conocen a la iglesia no tenemos bautisterio, entonces bautizábamos a la vuelta de la iglesia, vivían unos hermanos con piscina, entonces hacíamos los bautismos, y la primera vez que bautizamos en su casa, y yo di esta enseñanza, me dice, hermano, nosotros éramos los bautizadores de la iglesia tal que salió del IM, y ya no bautizábamos en el nombre del Señor Jesús, sino que bautizamos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sin mencionar el nombre del Señor Jesús. Me dice, qué increíble. Le digo, pero si el hermano Toniel Ríos tuvo las enseñanzas, no cabe duda que en el camino se trasladó la estafeta, que terminaron haciéndolo como lo entendían, pero como que ya nadie los instruyó, porque me dice, mire, nosotros éramos los jefes del ministerio de bautismo en agua, y nosotros nunca, o en mi vida había oído yo que había que mencionar el nombre del Señor Jesús. Entonces le digo que eso puede pasar, que tal vez empezó haciendo bien y que en el camino a alguien se le olvidó trasladar la información y ya se distorsionó. Pero pues usted tiene la ventaja que le puede preguntar a su papá. Por eso, hermanos, ahorita ya que lo mencionó, hay una pregunta que a mí me han hecho. Mire, ¿se puede bautizar mi hijo? ¿A qué edad creen ustedes que podríamos bautizar a un niño? Así como estamos hablando, con el... ¿Perdón? Ya puedan, o sea, cuando puedan decidir, cuando tenga, o sea, nosotros como papás veamos en ellos que sí tienen un conocimiento de lo que es el significado del bautismo. Sí, correcto. Ese es el consejo que yo le doy a las personas. Cuando me preguntan, mire, mi hijito se quiere bautizar, ¿qué edad tiene? Tiene 3 años. ¿Y él por qué se quiere bautizar? Porque se va a bautizar su hermano más grande. Y yo le digo, no es tiempo para que se bautice, esa no es la motivación correcta. Para los que conocen a mi hijo Marcos, él se quería bautizar chiquito como a los 7. Y yo quería tardarme un poco porque le decía, no papi, yo necesito que usted esté seguro de lo que va a hacer para que luego, cabal, no pase que ya es grande y no me acuerdo en qué nombre me bautizaron ni me acuerdo por qué lo hice. No. Tiene que tener la plena conciencia de lo que quiere hacer y por qué lo quiere hacer. Así es que lo detuve como 2 años. Ya cuando al tiempo yo consideré, como dice la hermana Yara, él ya está grande, él tiene el entendimiento, sabe lo que va a hacer, perfecto, ya se puede bautizar. Entonces, ahí no es que haya una edad, hermano, depende de la madurez espiritual de los niños. Hay niños que a los 7 son maduros espiritualmente, hay niños que hasta los 12 son, bueno, los papás los conocen mejor para saber si los niños entienden lo que van a hacer. Si lo entienden, esa es su voluntad, entonces lo podemos bautizar. Pastor, por favor. Anabela tenía tiene la mano levantada, no sé si va a preguntar algo, Anabela. Se quedó frisado. Sí. Bueno, yo primero recibí el bautismo del Espíritu y después fui bautizada en agua. Ajá. Y me bauticé en agua como a los 12 años. Usted primero habló en lenguas, hermana Anabela. Entonces, sí, primero. Y luego cuando la bautizaron en agua fue en el nombre del Señor Jesús. Fue primero, entonces, sí. Mire, en eso, hermanos, para que Pero sepan... primero fue el bautismo en agua, perdón, en el Espíritu. Sí, miren, en eso no hay un orden, hermanos, con el bautismo. Lo que sí tiene que ser primero es la salvación, eso sí, primerito. Pero en el libro de los Hechos van a ver ustedes
ustedes van a ver en el libro de los Hechos que algunas personas fueron bautizadas en el Espíritu Santo primero y después en agua. Otros primero en agua y después en el Espíritu Santo. En eso no importa, hermana Anabela, no tenga pena, es correcto así como usted lo tiene. En esos dos bautismos no importa el orden. En el caso de Cornelio, que estuvimos revisando el día de hoy, justamente mientras hablaba, dice apenas que Estaba hablando de la madurez. ¿Perdón? ¿Perdón? Como usted hablaba de la madurez, le digo. Ah, sí, ajá, correcto. De hecho, para que sepan, mis hijos también primero recibieron el bautismo con el Espíritu Santo, chiquitos, oraron en otras lenguas, pero hasta después les di el tiempo para que se bautizaran en agua. Pastor, perdón. Iba a decir, Pastor Raúl. Ah, sí, gracias, Pastor Eric. Sí, igual nosotros en el ministerio, ¿verdad? Tanto me preguntan también de qué edad, ¿verdad? Pues los niños se pudieran bautizar, ¿verdad? En agua. De igual manera, ¿verdad? Les exhorto, ¿verdad? A que ellos nos digan, bueno, qué madurez tienen a nivel espiritual, en qué creen, ¿verdad? Si creen que el Señor Jesucristo es nuestro Señor, ¿verdad? Y pues ahí ya procedemos al bautismo. Y realmente, pues, de igual nosotros pues no tenemos una edad en específica. Y ahí al hermano que dijo ahí del bautismo en la Laguna del Pino, ahí hice también unos bautizos también. Así que me hizo recordar, Sí, gloria a Dios. Si alguien necesita el bautismo en agua, nos informa, hermanos, y en cuanto se pueda lo procedemos. Así es. Aquí en la casa vamos a poner una piscina de una vez. Perfecto. Listo. Bueno, señores, no sé si hubiese alguna otra pregunta o alguna otra cosa. Y si no, pues, si no la hay, vamos a orar. Creo que fue un muy buen tiempo. Gracias, Pastor Eric, por unirse con nosotros. Gracias, Pastor Raúl, por estar acá presente. Aquí están abiertas las puertas de este grupo. Esto es lo que hacemos, es hablar acerca de la persona del Señor Jesús, tratando de tener el fundamento bíblico para eso. Anabela, qué gusto verte nuevamente. Sí. Extrañamos un montón. Qué bueno verte. Creo que se fue ya, hermano. Una preguntita. Adelante. Cuando el Señor Jesús dice, dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan, ¿verdad? Quiere decir que uno no debe dejar la oportunidad que en la niñez los niños reciban el Espíritu Santo y sean bautizados en agua, ¿verdad? Entonces, sí, es parte de nosotros también buscar que los niños pues se acerquen al Señor y obtengan esa madurez para que en su niñez ellos reconozcan al Señor Jesús. Amén. Así es. Muy bien. Listo, si no hay, aprovechando que tenemos al Pastor Eric también acá, quisiera, pues, si hubieran algunas peticiones. Pastor Raúl, ¿usted quería decir algo? Sí, con relación a eso. Sí. Deja que los niños vengan a mí y no se lo impidáis. Hay un grave error que yo lo he visto en muchas familias y pues que asisten a la iglesia, de que si el niño se porta mal o hace alguna travesura, ¿qué es lo primero que hacen los padres? Y le dicen, ya no vas a tu grupo, ya no vas a la iglesia o ya no te conectes. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque el error de los padres es, en vez de tener una disciplina bien dirigida, apartan al niño o al joven al conocimiento de la palabra, que es lo que los va a hacer lámpara para sus pies. Así que con la hermana Anabela, ¿verdad? Que el versículo que acabas de mencionar, esa pregunta en el cual no le impidamos a los niños, por favor, a los que son padres, por favor, ejerzan una disciplina, ya sea con el teléfono o con las redes sociales o las diferentes formas en las cuales puede ser una disciplina bien dirigida, pero por favor no hagan de que se aparten, no vayas a la iglesia, no asistas a tu grupo, no, ahora sí no vas
porque están apartando al joven o al niño de la palabra y del conocimiento del Señor. Buenísimo. Listo. Bueno, para ir cerrando, pastor, vamos a orar por todos, que de hecho Leo nos pide que si podemos orar por Leonardo, Isaac, es uno de sus hijos, y si hay alguna otra necesidad dentro del grupo, por favor, podemos ponerla en la mano, pues, para que podamos orar entre todos. Y no se olviden, por favor, de estar intercediendo y orando unos por otros, ¿no? Es decir, es muy importante que lo hagamos, particularmente en este tiempo. Bendito sea el Señor, que tenemos cosas para celebrar. El hecho de ver ahora a Cristian y Yara súper bien, Fernando hasta se mira más joven, más elegante. Bendito Dios, la mano del Señor ha estado sobre nosotros, sobre nuestras vidas y nos ha estado guardando y creo que es un motivo de gran celebración. Así que no olvidemos, por favor, de nuestras oraciones, orar por todos los miembros del grupo y de la congregación, ¿no? Por supuesto, de sus congregaciones y de sus familias, pero particularmente por todos nosotros, ¿de acuerdo? No sé si alguien más tiene alguna petición. Leo por su hijo Leonardo. ¿El resto? ¿Quién? Juanito, oración por 2 hermanos en Cristo que dieron positivo con el COVID-19. Muy bien, Juanito, ahorita vamos a orar por ellos también. Rodolfo, listo, que él va a apoyar a orar. Nosotros no pudo estar el día de hoy. Bueno, pero si no hay alguien más, pues, Pastor Eric, no sé si por favor nos hace el honor de cerrar y orar por todos nosotros también. Con mucho gusto. Señor, recuerden que tenemos la de Juanito y lo de, perdón, Juanito Juanito tiene a Fernando Camas y Juan Carlos Chapeta, que fueron los que dieron positivo, y el hijo de Leonardo. Ahí está en el chat del grupo. Ok. Muy bien. Ervin. Sí. Yo quería pedir oración por mi mamá. Perfecto, muy bien. ¿Cómo se llama su mamá, perdone? Marta. Hermana Marta, muy bien. Ok. ¿Cómo sigue, por cierto, Gilberto? Pues fíjate que yo pasé el sábado por la tarde-noche viendo una carrerita y sí, no la vi muy bien, fíjate. Muchas lagunas mentales y está en depresión y muy triste, entonces sí no venía muy tranquilo por eso. Bueno, pues, claro que sí, Beto. Gracias. Muy bien. Oramos. Por favor, pastor. Señor Jesús, te damos gracias en esta noche por tu gran amor y tu misericordia, Señor, y tu bondad. Bendito sea tu santo nombre. Te damos gracias por el privilegio que nos has permitido, Señor, de tener la vida y de haber aprovechado este tiempo alrededor de tu palabra. Gracias por los hermanos que pudieron estar en esta reunión. Te pedimos que tú los bendigas a cada uno de ellos, Señor. Nos has bendecido con tu palabra. Bendícelos con la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento y la prudencia, Señor Jesús, que trae tu palabra y el poder de tu Santo Espíritu sobre nuestras vidas, Padre. Te damos gracias en todo. Bendito seas por siempre. Y Señor, especialmente estamos orando por el hermano Leonel Isaac, Señor. Señor Jesús, oramos para que tu preciosa sangre sea sobre él, que lo toques, que lo bendigas, que lo guardes y que lo protejas. Señor, cércalo de tal manera que nunca se aparte del camino angosto que lo lleva a la vida eterna. Líbralo de irse al camino ancho que lo lleva a la perdición, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos que lo bendigas, que lo guardes, que lo protejas en todo momento, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús te pedimos que seas propicio, Padre Celestial. Y Señor, oramos por la petición del hermano Juanito, Señor, por el hermano Juan Carlos Camas y por el hermano Chapeta. Señor, tu palabra dice que tú llevaste nuestras dolencias y enfermedades en la cruz del Calvario y que por tu llaga nosotros somos curados. Oramos para que tengas misericordia de estas personas, Señor, y que los bendigas, que reprendas todo espíritu de enfermedad, Señor. Reprende todo espíritu de muerte que los esté rondando, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Tócalos con tu mano de salud, Señor, y obra un milagro. Por favor, Jesús, te lo suplicamos. Y también estamos orando por la mamá del hermano Gilberto, por la hermana Marta.
Señor Jesús, clamamos tu preciosa sangre, tu sangre, Señor, que venga sobre ella como un escudo. Tócala con tu sangre en su cuerpo, en su alma y en su espíritu, Señor. Por favor, Jesús, te lo pedimos. Señor, oramos para que descienda el fuego de tu Santo Espíritu y que tu Santo Espíritu como fuego, Señor, queme todas las impurezas que hay en su organismo, Señor. Que queme, Señor Jesús, todo lo que sea contrario a tu naturaleza. Por favor, Jesús, te pedimos que hagas tu obra perfecta. Invocamos tu nombre, Jesús, sobre la vida de la hermana Marta. Jesús, Jesús, Jesús. Porque tu nombre trae salud, tu nombre trae virtud, Señor. Clamamos ese nombre. Tu palabra dice que torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Señor, te pedimos que toques el cuerpo físico de la hermana Marta y que también la sanes a ella, Señor. Glorifícate en su vida, Padre. Por favor, Jesús, te lo pedimos. Sé propicio, Señor. Obra un milagro, Padre. Santificado sea tu nombre, Señor. Y Señor, cualquier otra necesidad que tengamos y que no la hayamos expresado, tú la conoces aún antes de que nosotros lo mencionemos, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos des de acuerdo a tu misericordia. Señor, si estamos pasando por algún tiempo de escasez, oramos suplicándote que abras las ventanas de los cielos y que descienda tu provisión económica, Señor. Por favor, Jesús, te pedimos. Señor, en tu palabra tú has prometido alimentarnos, Señor, y vestirnos. Y tu palabra dice que teniendo sustento y abrigo estemos contentos. Y te damos gracias porque tenemos sustento y tenemos abrigo. Señor, bendito seas por siempre. Gracias por cuidarnos, por protegernos, Señor. Gracias, Señor Jesús, por tu obra en nosotros. Tú eres 3 veces santo, santo por nuestro pasado, santo por nuestro presente y santo por nuestro futuro. Gracias por tu obra en nosotros, Señor, y ayúdanos a estar preparados para el día en el que tú vengas por nosotros. Bendito seas por siempre, Señor Jesús. Amén. Pues muchas gracias. Nos vemos el otro lunes, entonces. Sí, bueno, por favor, si no es mucho uso, pastor, queremos tenerlo aquí con ustedes, con nosotros. No, y ya les mandé